Clau, ¿cómo haces para equilibrar? Mamá, ortodoncista, creadora de un libro. ¿Qué más haces aparte de todo esto? Después, con el título en mano, bueno, empecé a ver como dónde empezaba a trabajar. Sí, ella lo va a hacer. Y fue como, voy a hacer 1000 copias y vamos a vender todos estos libros. Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos. Siempre les digo, es un espacio creado para hablar de dientes y buscar inspiración en esos profesionales, dentistas, laboratoristas, todo lo relacionado con la parte dental para inspirarnos y reconectar con el propósito de lo que realmente nos gusta, que es la odontología. Hoy tengo el honor de entrevistar a un ortodoncista que sigo por Instagram desde hace mucho tiempo. Me inspira mucho lo que hace porque siempre siento que da mucho contenido de valor en Instagram y más allá como de la marca personal que ha hecho en Instagram, siento que es una persona que ve al paciente con una mirada muy integral y eso me llama mucho la atención. Y aparte, creadora de un libro maravilloso con el que vamos a hablar hoy. Así que qué mejor tenerla hoy aquí. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Marian. Qué bendición tenerte, qué honor tenerte. Chilena, ortodoncista. Venimos a hablar de tu historia, hablar de tu proceso profesional, personal también, porque yo creo que el tema de tu libro va ahí un tema personal importante y bueno, un espacio para eso, para que inspires a los demás, así como me has inspirado muchísimo a mí en mi profesión. Así que bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte. Clau, cuéntame un poquito, decidiste estudiar odontología, ¿hace cuánto tiempo? ¿Y por qué estudiar odontología? Ya, para eso me tengo que remontar a mi época de colegio. Sí. Igual ya fue hace un tiempo. No vamos a decir hace cuánto tiempo. No importa el tiempo, pero por lo menos el por qué. El ¿será que esto es lo mío? Porque a esa edad uno está... ¿Será que uno estudia esto o no? Y sobre todo acá Sí. que te hacen una prueba, que si tienes un puntaje, o sea, tienes que saber realmente esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo llegaste a eso? Es bien difícil decidir a una edad tan corta. Uno no sabe, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que quiere ser? Y Toda la vida. claro. aparte. Bueno, que eso de toda la vida igual es variable, porque uno va encontrando su camino independiente de la profesión de la cual uno decide ingresar. Totalmente. Pero bueno, igual eso determina un poco el camino. Yo en el colegio, a los 13 años, tuve mi primer tratamiento de ortodoncia. ¿Ya? Mi mamá, súper aplicada, me llevaba cada 6 meses, todos los años, a la odontopediatra. Y cuando llegó el minuto, que en esa época era un poco más tardío la primera consulta de ortodoncia, bueno, fue a los 13, me sacaron mis 4 premolares, empecé mi tratamiento de ortodoncia y al poco andar empecé con hartos temas articulares. No sé cuál es la razón porque yo no me acuerdo, no he visto mi ficha clínica, no tengo idea. Solo te puedo contar desde mi Como experiencia paciente. como paciente y como mis recuerdos, ¿ya? Entonces empecé con harto tema articular, tenía que usar elásticos de clase 2, no los podía usar porque me dolía y en un minuto fuimos a La Serena, a la casa de mi abuela, y mi abuela le dice a mi mamá, esta niñita está como con la mordida rara. Mi abuela, profesora normalista, nada que ver con salud, pero como no nos veía tan seguido, le llamó la atención lo de mi mordida. Entonces mi mamá nos llevó a una segunda opinión a Santiago, o sea, vinimos para acá. Porque eres de región. Sí, soy de Ok. Antofagasta, perdón, no te conté. Genial, Sí. maravilloso. Sí, ok. soy de Antofagasta. Entonces, bueno, en ese minuto yo llevaba como 2 años y medio con mi ortodoncia, mis aparatos fijos metálicos. Y bueno, llegamos a Santiago y este ortodoncista que nos evalúa, la primera pregunta que le hace a mi mamá ¿es ortodoncista el que la trata? Mi mamá casi se muere, o sea, se desveló. Bueno, en resumen, para no hacerlo tan latero y tan largo, tuve que iniciar un segundo tratamiento de ortodoncia, pero esta vez a distancia, porque yo seguía en el colegio de Antofagasta, entonces nos tocaba viajar. En una época en que el pasaje de avión no tenía el costo que tiene ahora, que en el fondo habían 1 o 2 aerolíneas disponibles, pocos horarios. En verdad fue un sacrificio como familiar importante. Gracias a Dios mi papá trabajaba en ese minuto en una empresa que le daba cierta cantidad de pasajes para él y su familia, entonces Fantástico. como que ahí lo pudieron costear. Pero en el fondo terminamos viajando un montón y fue una cosa bien como de la familia, un esfuerzo familiar. Y cuando terminé este tratamiento,
nos citaron a una reunión para decirnos como, pucha, este tratamiento no va a terminar bien porque en verdad Claudia es quirúrgica. Pero tenía el tema articular, que en verdad tú te mueres como está el combing de mis ATM. Está apolillado. Horrible. Así, la ATM horrible. aplanadísima. O sea, no, como apolillado. En verdad tengo un cóndilo de este porte, atroz. Y con dolor, entonces en verdad, bueno, da lo mismo. El punto es que no pudimos terminar bien ese tratamiento y yo ya había entrado a estudiar, no odontología, sino que entré a estudiar biología en la Católica. Wow. Porque en cuarto medio me fui de intercambio a Estados Unidos. Y aluciné con todo esto de la investigación. O sea, llegué como, en verdad, mamá, quiero encontrar la cura para el cáncer. De partida, toco flauta traversa. Hice una audición en una universidad en Estados Unidos. Me becaron. Me dijeron como, ¿te quieres quedar acá estudiando flauta? Y yo como, ¡oh, ¡qué emoción! Obvio que sí. Y tu mamá, agarro te teléfono, regresas. claro, agarro teléfono. Mamá, me van a becar, ¿puedo estudiar flauta traversa? Y mi mamá, no, te devuelves. No hay posibilidad de que te dediques a la música. Los odontólogos Hija, somos multitasking, de atroz. verdad. O sea. Sí. Entonces, bueno, a mí de chica me gustaban un montón de cosas. Entonces me fue igual un poco difícil esta elección de qué es seguir después en la universidad. Claro. Entonces entré a biología y dentro de la parte de biología, ya esto es muy de nicho, muy específico, pero estaba biología y bioquímica. Y después me di cuenta que en verdad era bioquímica lo que más me gustaba estudiar. Y me cambié internamente a bioquímica. Cuando llegué a tercero, me empecé a angustiar cuando uno baja como al sexto subterráneo a estos laboratorios que están como todos como con sus audífonos, pipeteando. Y yo decía, es que me puedo morir, estar acá y sin conversar, como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Entonces colapsé, congelé y me preparé para la PSU. Y ahí en algún punto, dentro de toda esta introspección que tuve que hacer, llegué a la conclusión de que en verdad quería estudiar odontología porque quería ser ortodoncista. Para que a nadie más le pasara lo que a mí me había pasado. Claro. Wow, o sea, las decisiones y lo que tú dices, introspección, como esto es lo que quiero hacer. Y que tus papás te apoyen también en ese proceso, porque Claudia se cambió de 2 carreras, me imagino. O sea, esto del cambio de biología a bioquímica fue fácil, porque eran los mismos ramos, teníamos un plan común que era como solamente un cambio de como malla curricular. Claudia, ¿sabías en lo que te estabas metiendo en odontología? La verdad... Porque claro, desde afuera soy paciente, me pasó, ¿no? Fui paciente de ortodoncia y me encantan todas las cositas que tenía el ortodoncista y eso me fantástico, pero cuando entras, voy a estudiar odontología, ¿qué es esto? O sea, tenía un poco una noción, pero en verdad no sabía muy bien la parte laboral. Esa parte fue la que fue un poco más sorpresa cuando ya estaba a puertas de salir y titularme. Y esto de pero ¿dónde voy a trabajar? O sea, el sector público casi no hay puestos, como que, ¿qué hago? En verdad, yo creo que esa fue la parte que más me sorprendió, porque toda la parte del estudio... En verdad, como tenía una base tan sólida de estudio con biología, bioquímica, no me costó tanto el estudio. La parte manual, obviamente, habían cosas que me costaban más que otras, que había que ir puliendo, pero dentro de todo, como que todo fluyó bien. ¿En qué universidad estudiaste al final? En la Universidad de los Andes. Maravilloso. Sí. Y de la universidad, como ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Porque tú ibas con el propósito, voy a ser ortodoncista. Claro. De todas las ramas que vemos menos ortodoncia, obviamente, vemos más la parte de odontopediatría, pocas cosas de ortodoncia en sí, pero aparte de esto, ¿qué fue lo que más te gustó en ese proceso de pregrado? Que piensa que yo entré a primer año y me convalidaron un montón de ramos. Materias, claro. Claro, entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces mi primer año de odontología me dediqué mucho a hacer acción social, iba a campamentos, fui a la consulta de una asesora académica que tuve en primer año, la doctora Neide Tomé, que es odontopediatra, no sé si lo ubicas, es brasileña. Bueno, ella es muy bajo perfil, pero es muy, muy seca. Y ella fue muy amable, me invitó como si quieres ir todos los jueves, y yo estaba en un rincón mirando cómo ella trabajaba, y en ese minuto me empecé a encantar con la atención de los niños, porque la encontraba tan seca, tan seca. Los odontopediatras son así como fantásticas. O sea, es que un manejo, de repente un niño desbordado y
le decía 3 palabras, lo miraba, no sé qué, ¡pum!, le ponía la anestesia. Y yo decía, esto es magia, ¿cómo lo hace? Claro. Entonces ahí medio me desvié como de mi propósito original, que era ser ortodoncista. Dije, no, en verdad parece que quiero odontopediatría. Y siempre estuve como con esta disyuntiva de como lo uno o lo otro, claro. Te recibes de la universidad, entras en este proceso laboral de, bueno, el área pública es complicado entrar, todavía es complicado entrar realmente. Sí. Ya montaste una clínica, trabajaste en otros lugares. Antes de decidir tomar la decisión de voy a hacer el posgrado de ortodoncia, ¿qué hiciste ese proceso previo? Mira, estuve 2 años trabajando hasta que entré al diplomado, no, al posgrado parece. Espérame, me titulé el 2013. Mi primer año laboral fue el 2014, ya, perdón, perfecto, que ha pasado mucho tiempo, se me olvida. 2014 fue mi primer año laboral. El 2015 hice un diplomado que en esos tiempos era requisito para postular a la Universidad Finisterra. Entonces, creo que todavía hay requisitos así. Sí. Y como que invitar también a los que están recibiéndose como busquen diplomados para que llenen el currículum, para que sea mucho más llevadero el tema del proceso del posgrado. Al final también es eso, porque el diplomado como que te abre las posibilidades de ¿será que esto sí es o no? Sí. Bueno, en el 2014 hice un diplomado de programación neurolingüística todo ese año, wow, que se me lo había recomendado la doctora Neide Tomé en primer año de odontología, pero como ya venía de un cambio de carrera, mis papás me dijeron, no. Enfócate, estudia y después más adelante veremos si es que puedes hacer ese diplomado. Entonces estudié ese diplomado y un diplomado en la Católica de restauraciones, como rehabilitación. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como de rehabilitación. Exacto, restauración. Pero era solamente porque como odontóloga recién recibida me habían llegado varios casos de traumatismos del sector anterior. Para rehabilitar. Y claro, entonces para hacer resinas como directas, yo dije, chuta, yo no sé hacer esto. Entonces me metí a ese diplomado porque me gustaba hacer resinas. Maravilloso. Todo lo demás de rehabilitación no me gustaba tanto. Maravilloso. ¿Y cómo lograste entrar al proceso de ortodoncia? Bueno, terminé el diplomado y después había que postular. Entonces uno tenía una entrevista, contaban sí las notas del diplomado. Entonces en ese año, el 2015, o sea, en verdad estudié un montón. Me dediqué a estudiar para tener como un buen promedio y así postular. Y nada, tuve la entrevista y quedé seleccionada. Entonces, ¿en la de los Andes igual? No, en la Finis. En la Finis, fantástico, sí. fantástico. Sí. ¿Tuviste de selección de universidades? Porque igual hay muchos con la especialidad de ortodoncia. ¿Por qué la Finis? Porque en ese minuto averigüé con un montón de amigos y personas que en el fondo para mí eran como referentes, un poco más grandes que yo. Y el doctor Zvonimir Slatar, no sé si lo ubicas. Bueno, él es profesor actualmente de la Universidad Finisterra. Él es de Antofagasta también y es amigo de un amigo. Entonces llegué a hablar con él por esto, yo no lo conocía de antes. Buenísimo. Y le pregunté como, hola, ¿qué hago? Quiero postular a ortodoncia, no sé qué hacer. Y él fue el que me recomendó hacer el diplomado y postular a la Finis como por esa vía. Pero en ese momento estaba de directora del posgrado la doctora Anka Sapunar, que ella es de la filosofía del Dr. Roth. Y en ese minuto me hizo mucho sentido que fuera ese posgrado y no otro. O sea, de hecho, postulé solamente a esa universidad y gracias a Dios quedé, porque si no, no sé qué hubiese hecho. Maravilloso. ¿Te sientes rotiana así como a full o...? O sea, en su minuto sí, ahora ya siento estoy... que ahora es como... Pero me pasa con la filosofía del Dr. Roth que te da una base de diagnóstico súper buena. Y es súper ordenada, los objetivos de tratamiento como que me siguen haciendo sentido, pero hay cosas que ya no estoy haciendo, pero en verdad como que, claro, no te podría decir que soy la más fiel rotiana de la vida, pero sí tengo como una base que bien sólida en ese sentido. Fantástico, fantástico. ¿Terminas el posgrado? ¿Durante el posgrado trabajaste? No. ¿O no? Me dediqué a... ¿O 100% estudio? Sí, fue 100% estudio y me dediqué a ir a la consulta de la doctora Anka como a mirar, a ayudar. Como que en verdad le saqué el jugo a esos 3 años de estudio. Para los que no conozcan a la doctora Anka Sapunar, es como top en Chile en ortodoncia. O sea, 100%, googleenla, ChatGPT, pero es
Así tú dices ortodoncia y está la Casa Punar en Chile. Es así como una referencia muy, muy importante acá en Chile. O sea, en Chile y en el mundo. Sí. O sea, yo me daba cuenta cuando viajábamos y uno hablaba de la doctora Anca, la conocen un montón de gente. Sí. Entonces, igual o sea, fue súper bueno estudiar con ella. Actualmente ya está retirada, entonces, claro, si quisieran estudiar de ella ya como que no se puede. Sí, no, pero igual como que es un legado muy bueno. Sí. Muy, muy bueno. Después que terminas la universidad, ya con la especialidad en tus manos, ¿abriste alguna clínica? ¿Qué hiciste después de este proceso? Después, con el título en mano, bueno, empecé a ver como dónde empezaba a trabajar, porque en el fondo no es tan fácil esto de decir quiero trabajar en un lugar. Igual, con horarios de alguien que claro, tal vez no me ajusten. Claro. Sí, entonces empecé a trabajar mientras estaba en el posgrado en la consulta de una profesora de ese minuto, la doctora Alejandra Burto. Entonces empecé como haciendo los estudios, después de a poquito atendiendo como a sus pacientes bajo sus instrucciones. Perfecto. Y trabajaba con ella. Que también es súper bueno, porque igual te da herramientas, tienes más confianza que alguien está ahí contigo en la toma de decisiones al momento de cualquier cosa, así que eso te ayuda como a soltarte también como profesional, o sea, fantástico. O sea, totalmente, porque finalmente lo que dices tú, estar como bajo el alero de alguien que tiene más experiencia, que en el fondo tienes confianza y todo, de preguntarle, de como asesorarte, entre comillas. No, totalmente. Sí. Entonces partí así y después vino la pandemia. Ajá. Entonces, bueno, pandemia, ahí fue un poco difícil porque bajaron las atenciones, tuvimos que hacer un montón de cosas como, no sé, habían semanas que atendíamos solo un día y, no sé si te acuerdas, las pecheras, sí, no, atroz. Sí, con súper protocolo sin saber la cura, qué íbamos a hacer, qué iba a pasar, si nos moríamos o no nos moríamos. Tal cual, seguía la humanidad o en verdad, listo, se acabó. Sí, totalmente, recuerdo. Bueno, y después de eso, durante la pandemia, quedé esperando a la Josepa. Ajá, tu hija. Entonces, claro. Maravilloso. Sí, entonces los pocos pacientes que yo había empezado como por fuera del posgrado, porque a diferencia de la mayoría de mis compañeros, yo no me atreví, esto es como solo una cosa de personalidad, no me atreví a empezar pacientes como sin tener el título. Fantástico. Entonces los empecé ya una vez titulada. Entonces los pacientes que habían empezado... más seguros eso, claro. Claro, en la consulta de la Ale, ella después los atendió cuando yo estuve de postnatal. Y al volver, claro, ya como que esta como inquietud de decir como, pucha, igual ya quiero tener como algo más propio, entonces empecé a arrendar consulta. Perfecto. Ahí empecé a arrendar un box. No una consulta como grande, sino que solamente un box por jornada. Y a la par empecé a trabajar en el Ratón Pérez. Ay, bien. Porque justo cuando yo volví de mi postnatal, abrieron la parte de ortodoncia. Entonces, la Laura Cruz, que es la fundadora del Ratón Pérez, me llama, me dice, pucha, Clau, me encantaría que pudieras participar en esto, no sé qué. Buenísimo. Y listo. Buenísimo. Y full niños. Sí, y ahí fue bacán, porque en el fondo tenía la odontopediatra al lado y a veces no solo una, sino que dos. Entonces, en verdad, fue una experiencia súper enriquecedora. Qué lindo. Ojalá poder entrevistarla a ella, porque me parece que ha creado algo muy bueno con el tema del Ratón Pérez. O sea, es como... ha llegado a mucha gente, ha inspirado a muchos y tiene un labor muy lindo. O sea, me parece bastante interesante, así que ojalá esté aquí en algún momento. Oye, Clau, y tienes a la Josefa. Tengo a la Josefa, sí. Tienes a la Josefa y entras en este proceso de, bueno, terminando pandemia aparte, mamá primeriza, ortodoncista. ¿Cómo equilibrar esto? Te tomaste tu postnatal tranquila y después retomaste el tema de hacer ortodoncia full. Y en ese proceso, la idea de crear este libro maravilloso que lo tengo acá, lo voy a mostrar desde aquí, ¿verdad, Adri? Sí, ¿está bien? Lo voy a mostrar igual, vamos a dejar link, vamos a dejar todo para que vean dónde pueden conseguir este libro hermoso. Ahí. Este libro maravilloso que se llama Chao Chupete, inspirado en tu experiencia como mamá, en este proceso de el chupete, sí, chupete no. Uno como ortodoncista dice, ¿será que le colocamos chupete? ¿Será que no? A veces uno dice que no y de repente es necesario y te entregas a eso. Y lo que conversábamos, como que no hay un proceso de cómo sobrellevar esto, ni cómo quitarlo, ni cómo hacerlo bien o hacerlo mal. Aparte, uno como mamá se le quita a veces ese chip de soy ortodoncista, etcétera, y te entregas al proceso que estás viviendo con tu hija y empiezas a verte más como paciente que como ortodoncista. ¿Cómo llegó esta idea a ti? Para que nos cuentes un poquito.
inspires a otros a eso, a contar su historia y plasmarla tan hermoso en un libro infantil. Mira, cuando nació la Josefa estábamos en cuarentena. O sea, si bien fue el 2021, todavía estábamos Terminando. como con esta fase 2, fase 3, como, no sé si te acuerdas, fase 4. Y ya no me acuerdo. Bueno, nació en cuarentena. Listo. Sí. Entonces estábamos Gustavo, mi marido, y yo, solos, contra esta guagua que en verdad no teníamos idea. Yo no sabía mudar, o sea, no tenía sobrinos cercanos ni hijos de amigos tan cercanos. Wow. Entonces, en verdad, tenía cero experiencia. O sea, mamá primeriza como De en verdad. verdad, de verdad. No sabía nada. Pero, bueno, uno va avanzando y la lactancia materna me costó bastante. Tuve una asesora muy buena, la María Sofía. De ahí te paso su Instagram. Sí. En verdad es lo máximo. Me salvó la lactancia. Sin ella te juro que no lo hubiese logrado. Porque si algo tenía súper claro era el tema de la lactancia materna. La importancia que tiene para todo el crecimiento y desarrollo Totalmente. facial. Entonces, en verdad, era como mi misión darle lactancia materna. Pero nadie te dice que duele, que en verdad hay veces que uno quiere tirar la esponja y decir, ya bueno, una mamadera con Sí. fórmula, ¿qué importa? Como que en verdad no es tan fácil. Y sobre todo con este vaivén de emociones y de hormonas, como que no es tan fácil, en Sí, verdad. totalmente. Bueno, logramos la lactancia y fue súper buena. Como- Aparte que cuando uno logra la lactancia, después de pasar por ese vaivén de no hay un buen agarre, el bebé no aumenta de peso, no sé, en mi caso, Juli, mi hija mayor, tuvo el frenillo corto, tuvimos que cortar el frenillo. O sea, después cuando logras la lactancia es como, ¡wow! Lo Sí. logramos. Fuegos artificiales, así como, ¡wow! Fantástico. Entonces, creo que cuando tienes el propósito y lo logras es como, fantástico. Es que así, tal cual. sabiendo los beneficios completos que tiene, porque de repente eres ortodoncista y los beneficios son como más profundos todavía porque lo sabes mucho más. De repente una mamá que no sabe nada del tema da pecho por darlo y lo retira por retirarlo simplemente, pero cuando sabes realmente la importancia de dar la lactancia materna, de lo que implica el proceso de succión, desarrollo, respiración, todo, tú dices, lo tengo que hacer o intentar lo más que pueda. Tal cual. Bueno, y tratamos con mi marido de que fuera lactancia materna, pero también de darle mamadera. Perfecto. Pero no nos resultó. No agarraba la mamadera. No agarraba la mamadera y en verdad eso te empieza a generar angustia cuando ya llega el punto en que tienes que volver a trabajar, porque uno dice, ¿cómo le van a dar la leche? Sí. Si en verdad depende solo De de ti. mí. Yo era todo, entonces era su succión nutritiva y la succión no nutritiva. Sí. Entonces, pensando en eso, a los 5 meses de vida de la Josefa, yo ya estaba súper agotada. Piensa que estábamos agotador. como... Sí, Es agotador. estábamos como en una situación todavía como de pandemia, todavía no estábamos como libres de la pandemia. Estábamos sin ayuda en la casa, yo estaba 100% dedicada a la Josefa. Y un día decidí introducir el chupete. Tú dijiste, Yo. conseguí un chupete. Sí, Se lo voy a colocar. atrás, te juro. Como- Cualquier chupete, porque también uno No. como ortodoncista empieza a ver qué chupete, así, Sí. entre las millones de herramientas de chupetes que hay y eliges como el mejor. ¿Tomaste cualquiera? No, agarré Oh, sí. uno que me habían regalado con Baby Tower, que le pregunté a un amigo odontopediatra si estaba ok, y me dijo, sí, está ok. El típico Avent de 0 a 6 meses. Y dije, ya, perfecto. Y la Josefa en verdad lo escupía. No quería usar chupete, no necesitaba chupete, la que lo necesitaba era yo. Sí, para descansar. Claro, entonces estuve 3 semanas. Dale, enchufa chupete, hasta que lo conseguí. No sé, estoy muy orgullosa de eso, pero bueno. Parte del Así proceso. fue. Claro, es parte del proceso. Sí. Y te juro que fue un alivio tan Descansa. grande, porque ahí pude soltar el conciliar el sueño de la Josefa, porque en el fondo antes era yo todo. Claro. O sea, ella se quedaba dormida como en la pechuga, como un montón de cosas que solo yo podía hacer y que no las podía delegar en mi marido o en, no sé, mi papá o mi mamá. O cualquier red de No. apoyo que tuvieses, claro. Claro, totalmente. entonces en verdad fue muy, muy duro. Y con el chupete tuve un poquito de libertad. Todavía no teníamos la parte de la mamadera cubierta, que al final eso se lo debo a mi papá, porque él fue el que logró introducir la mamadera en la Josefa cuando tenía 10 meses. Los tatas. Que ahí fue fantásticos. cuando volví a trabajar. Y en el fondo ahí fue como, bacán, volví a respirar, dije ya, no se va a morir de hambre, no se va a rajar llorando mientras yo no estoy, así que buenísimo. Entonces, uso el chupete, uso mamadera.
Y cuando empezó a pasar el tiempo, con el uso del chupete, yo te diría que desde el año en adelante empezó a tener como cada vez más apego. Sobre todo, piensa que yo había vuelto a trabajar y Tenías perdí menos horas. todo tipo de control de qué era lo que pasaba en la casa. Entonces, Y la cantidad de horas con el chupete. Y... Claro, si bien yo les decía, por favor, porque en ese minuto, a los 10 meses, empecé a tener ayuda en la casa. Perfecto. Entonces, a la Sandra, mi nana, yo le decía, Sandra, por favor, el chupete lo menos posible, no sé qué. Pero al final uno se va, cierra la puerta y uno no sabe lo que pasa. totalmente. Y también era su forma de contención, tenía un apego muy grande al chupete. Entonces, de repente, no sé, se caía y me quería a mí, yo no estaba. Obvio que el chupete era como la sí. solución más inmediata y más fácil. Sí. Entonces, bueno, empezó a generar un apego cada vez más grande con el chupete y yo lo veía. Y me propuse mentalmente a los 18 meses empezar a retirar el chupete, pero no pude. Como que en verdad estaba cada vez más adicta y yo le miraba su boca y su mordida cruzada en un lado y me quería morir. Claro. De verdad pensé como, listo, me le eché. O sea, Estos son pensamientos de ortodoncistas y dentistas que ven a sus hijos y le abren así los dientes para revisar cómo está la mordida y tú dices, esto es un desastre. es que atroz, ¿no? Y en verdad yo decía, esto lo generé yo, como, qué mal. Culpa, claro. Culpa, atroz. Pero bueno, después de ese como mini, como, qué colapso que Claro. tuve, empecé a averiguar, porque dije, ¿cómo lo hago para dejar el chupete? Si la veo que está súper adicta, lo lleva colgando para todas partes, como que se cae, chupete, está enferma, chupete, viaje en avión, chupete, en el auto también, chupete, paseo en coche, todo era chupete, Claro. se quedaba dormida con el Claro. chupete, ya lo único que no hacía era dormir toda la noche con el chupete, pero igual lo usaba un montón. Entonces empecé a averiguar con amigas odontopediatras, compré libros, pero no había tanto material, no habían tantas herramientas. Entonces dije, ya, acá lo voy a hacer como si esto fuera un trabajo de la universidad. Voy Investigación. Claro, voy a hacer bien práctica y empecé a hacer como una lista de los momentos en los cuales usaba la Josefa el chupete. Eres súper investigativa. Ay, sí, atroz. Súper, pero me encanta. O sea, le buscas la lógica a la cosa. Como, Sí. voy a empezar a... Tu estructura es esta. Sí. Y está fantástico. Es que en verdad, estaba un poco sobrepasada con esta situación y pensaba como, ya, a ver, es solo dejar el chupete, como que tampoco Claro. es tan grave, pero me no lo superaba estoy logrando, igual. exacto, Claro. no lo estoy logrando y es frustración Sí. y buscas el... Claro. Entonces, en toda esta frustración dije, ya, voy a hacer como bien lógica. Hice una lista de los momentos en los que la Josefa usaba el chupete y los organicé de mayor a menor intensidad. Entonces me propuse cómo dejarlos al revés, de menor a mayor intensidad. Entonces estuve 2 semanas dejando el chupete en distintos momentos, pero esas 2 semanas trabajé un poco menos. Claro. Que eso igual es Es que clave, tenías porque que estar ahí. uno Exacto. tiene que estar ahí, porque si tú no Sí, estás, totalmente. es súper difícil. Como que no es algo que tú puedas delegar en No. un tercero. No. Entonces, como en ese minuto trabajaba en el Ratón Pérez, la Josefa había tenido su primera consulta odontológica ahí, y en el libro que tiene la Laurita Cruz, Ujú. hay una página del libro que sale el Ratón Pérez que va a buscar el chupete y le deja a cambio un regalo a Clemente, que es el personaje que sale ahí en el libro. Y yo dije, ya, perfecto. La Josefa le leyó 1000 veces este cuento, entonces va a ser el Ratón Pérez el que le vaya dejando distintos regalitos, que en verdad eran puros cachureos, puras cosas chiquititas, cada vez que ella deje el chupete para distintas cosas. Entonces, por ejemplo, íbamos a la plaza, Sin el no chupete. llevaba más el chupete, se caía, se pegaba, mamá, quiero mi tete, quiero mi tete. Y yo, no, Josefa, tranquila, no lo necesitas, la abrazaba, le hacía cariño. Y después cuando ya estaba calmada, le decía, ¿viste que no necesitabas el chupete? Le dije, seguro, el Ratón Pérez te vio y te va a tener un regalo. Entonces llegábamos a la casa. Prepara el regalo. No, y es que lo dejaba debajo de la almohada, entonces lo había dejado antes de salir. Bueno. Entonces, Josefa, busquemos a ver dónde hay, no sé qué, algún regalo. Listo. Mamá, mira, vino el Ratón Pérez. Y yo, Josefa, lo estás haciendo increíble, viste, el Ratón Pérez te está apoyando. O sea, en verdad le inventé. Tú desde tu lógica y desde tu Sí. proceso de cómo hacerlo, porque Tal no cual. había una fórmula mágica. Es que no sé si existe una fórmula Ujú. mágica. Uno tiene que ir adecuando a cada niño y Sus cada tiempos, niña claro. la estrategia que más les resulte y más les haga sentido también como familia. Entonces, bueno, eso fue lo que nos resultó a nosotros y estuve 2 semanas en esto hasta que el día sábado de la primera semana fuimos al Parque Mahuida a conocer el árbol de los chupetes, ese que está en la granja, granja interactiva, aventura, no sé cómo se llama.
Bueno, fuimos a conocer el árbol de los chupetes en familia, con mis papás. Y, millones de chupetes colgados. Sí, millones de chupetes, cintas de distintos colores. Y ahí le decimos, Josefa, acá vas a venir a colgar tu chupete, pero la próxima semana. Entonces, toda la semana siguiente todo, claro, le estuve diciendo y anticipando, Josefa, acuérdate que vamos al árbol del el chupete. Sábado, faltan 3 días, faltan 2 días, acuérdate mañana. Entonces, la Josefa ya lo tenía demasiado presente. Voy a dejar mi chupete. Claro, voy a dejar mi chupete. Y el día de llegó, todavía no le dejaba, o sea, no dejaba el chupete para la noche, 100, claro, para dormir. No lo había dejado al 100%, pero fuimos igual. Sábado, en familia, lo colgó, me acuerdo perfecto la cinta, y yo como que no lo pude hacer, y lo hizo Gustavo. Gustavo la tomó en brazos, y yo como que grababa y decía, es que no lo puedo creer, que ya lo estaba dejando. Claro. Bueno, lo colgó, no sé qué, chao tete, estaba feliz. Como en verdad la Josefa estaba muy como convencida de que eso era lo que tenía que hacer, era lo que tocaba. Y que ya era una niña grande, que ya no lo necesitaba. ¿Tenía cuántos años allí ya? 2 años, 2 meses. Lindo. Bueno, y de ahí recorrimos la granja, lo pasamos súper bien. Llegó la noche. Ajá. La noche, la temida noche. Tenía un chupete de repuesto, ¿ya? Claro. Dije, no, en verdad no los voy a botar todos porque imagínate, colapso y doy pie atrás, lo voy a tener ahí, pero no se lo voy a mostrar. Claro. Y la Josefa en esos tiempos se dormía como acostada en una mecedora. Entonces la empecé a mecer, y mi tete, y yo, Josefa, acuérdate, lo dejamos en el árbol de los chupetes. Quiero mi tete, y yo, pucha la lora. ¿Qué voy a hacer con esta niña que llora? Y yo traté de mantener la calma lo que más pude y le empecé a conversar súper calmada. Josefa, está donde tiene que estar, tú ya no lo necesitas, acuérdate, el ratón Pérez te va a traer un regalo, pero va a ser mañana, hoy día no, te tienes que dormir, no sé qué. No me preguntes cómo, la convencí, se quedó dormida. Claro. Y fue un alivio tan grande. ¿Y que tú lo logré? Sí, lo logré. Claro. Durmió de corrido, o sea, perfecto, se durmió. Y no despertó. Necesitaba el chupete. No lo necesitaba. Y al día siguiente, gran regalo. O sea, bacán. No tenía disponible el diploma de mi libro, pero, bueno, regalos y cosas. Y la Josefa en verdad estaba feliz. Y yo muy aliviada, porque en el fondo yo ya había visto todos los efectos que había tenido en sus dientes. Que en verdad te juro que yo estaba mal con eso. Y me sentía muy culpable. Claro. Y bueno, pasó esto del árbol de los chupetes y deben haber pasado, no sé, 2, 3 semanas, que un día en la noche le digo a Gustavo, lo miro, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Wow. No puede ser que esto me haya costado tanto a mí, como ortodoncista, mamá, como que no me cabía en la cabeza que no hubiese un recurso que fuera como simple y práctico para las familias. Totalmente. En verdad, ¿cómo lo hace la mamá que no tiene idea de dientes o que no se le da esto de como el manejo emocional de los niños, que no es tan fácil? Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a escribir. Gustavo me mira como con cara de, ya, sí, claro. Y le digo, sí, ya vas a ver. Y tú, y yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y como mis referentes de libros infantiles, como de toda el área de odontología, eran de la editorial Azafrán. Dije, bueno, iré con esa. O sea, ni siquiera coticé, solamente les escribí como a contacto@editorialazafrán, listo, hola, soy ortodoncista, mi hija acaba de dejar el chupete, quiero contar esta historia y quiero hacer un libro. Entonces me dijeron, ay, qué buena idea, no sé qué, juntémonos online. Y nos juntamos, tuvimos una reunión, me hicieron varias preguntas y me dijeron, ya, perfecto, mándanos el texto. Y yo como, ¿qué texto? ¿Qué? ¿Ustedes van a escribir? Claro, yo juraba que funcionaba de otra manera. O sea, según yo, en mi mente ingenua, eso, como... Desde tu ingenuidad. Claro, sin saber del mundo editorial y la literatura infantil, yo juraba que alguien te escuchaba y te escribía en el libro, pero nada que ver. Entonces, cuando me dicen, mándame el texto, yo digo, bueno, tendré que empezar a escribir. Agarré computador, un Word, página 1, y empecé a escribir. Y escribí varias veces, o sea, lo mismo, y lo volví a escribir, y Gustavo, escucha, mira, te voy a leer una frase. Lindo Gustavo claro, ahí. Pobre Gustavo, sí. te juro. Gustavo, como sí, Josefa lo va a hacer. usaba su chupete. Ya, escucha ahora, Josefa usaba a veces el chupete. ¿Cuál te gusta más? Ay, no sé, me decía, son iguales. Y yo, es que no son iguales. Y me enojaba. ¿Sientes que la inteligencia artificial te hubiese ayudado en ese proceso? O sea, 1000 veces. Piensa que me demoré en total en el proceso 11 meses. De principio a fin, desde que mandé el correo hasta que tuve ya el libro listo. Claro.
yo creo que lo hubiese hecho en 2 minutos. Si en verdad la inteligencia artificial Te ayuda es como... un montón ahora. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Tengo sentimientos encontrados con eso. Okay. Porque creo que este proceso como de redacción, creo que es demasiado importante. No soy neuróloga, no sé mucho de esos temas, pero me imagino que a nivel como de procesamiento interno, mental, creo que es súper importante. Y siento que las generaciones más nuevas, o sea, ni siquiera van a saber escribir un correo. Sí. Entonces lo encuentro, no sé, o sea, eso puede ser para otro día. Tiene que ser, exacto, otro podcast, pero yo siento que tiene que haber un equilibrio, porque efectivamente, para ti que de repente quieres crear un libro en menor tiempo, oye, es una herramienta que podemos educar y nos puede aportar en, por ejemplo, eso de, Gustavo, ¿qué suena mejor? Sí. ¿Qué suena mejor? Esto. Y tú seguir tu redacción, porque aparte te vives el proceso. ¿Okay? Para otros de repente va a ser así como clic, imprimir, listo. Pero yo creo que la tentación igual es muy grande. Como de enviar el texto completo y decir acomódamelo. Claro, acomódamelo y escríbelo mejor. Tú eres como, sí, no sé. Sí, yo creo que hay que ser muy consciente, sobre todo si quieres como algo que realmente aporte y que te disfrutes el proceso, lo que te digo. Disfrutarte el proceso de escribirlo tú, de contar, o sea, me parece que hay algo más que solamente ChatGPT. Sí, y aparte piensa que ya está bien, uno como odontólogo, ortodoncista, redacta cosas, pero tampoco tan elaboradas. Yo desde el colegio que no redactaba algo como... Contando detalles. Claro, como con tanto detalle. El detalle de todo el cuento. Sí, porque, no sé, ponte tú, de hecho, esto es muy divertido, pero en quinto básico, yo estaba en quinto parece, bueno, no sé, mi hermana parece que yo estaba en quinto y yo estaba en octavo, da lo mismo, la cosa es que yo tenía una tarea, yo soy la hermana mayor, mi hermana más chica es 5 años más chica que yo. Y yo tenía una tarea, tenía que hacer un libro con 5 cuentos. Y en ese minuto, en el colegio, sí, atroz, en el colegio como que no estaba inspirada, no sabía qué escribir, como que no sé, igual siempre fui buena redactando, pero en ese minuto no sabía qué escribir. Y mi hermana más pequeña estaba en un curso de literatura en el colegio. Le dije, por favor, escríbemelo tú. ¿Te lo escribió? Me lo escribió ¡ay! Ella. Y nos sacamos un 6-5. Fantástico esta hermandad. Pero te juro que esa era mi experiencia como... Y qué bonito que, o sea, voy a escribir un libro y te recuerdes ese momento. Es como... Y ahora tienes toda la inspiración. Sí. Y te apoyas en ciertas cosas o herramientas para detalles, pero ahora cada vez, o sea, lo que te decía, como que vives el proceso distinto. Sí, ¿okay? Totalmente. Y aparte estás contando la historia de tu amada hija. Es como... plasmado, sí. Entonces fantástico. Creas el libro, te había preguntado tras cámara, la editorial recibe tu escrito completo y decides buscar ilustración, porque es que esto es fantástico. Bueno, es un poco más de ir y venir, correcciones, lo del texto, porque... Pero si te corrigen, o sea, claro, okay, sí, fantástico. O sea, yo mandaba el texto, pasaban 1 o 2 semanas, ellos me mandaban de vuelta el texto con correcciones, después yo volví a escribir sobre eso. ¿Hubo algún punto donde dijiste, ay, no, esto sobrepasa, es como, ya no quiero más, o fluyó muy bien? O sea, obvio que hubo minutos en que estaba cansada, porque en temas personales igual estábamos como... cambiándonos de casa, haciendo un montón de cosas. Sigue siendo mamá, trabajando, etc. Tal cual. Entonces, en algún punto sí estuve muy cansada, como durante el proceso, pero tenía tan claro mi objetivo que en verdad no me rendí. Seguí. Y claro, en un punto me dijeron, bueno, te mandamos los portafolios de tal y tal ilustradora. Yo los revisé y ninguna de las dos como que me hizo sentido como con lo que yo quería transmitir a nivel de imágenes. Y en eso la Josefa estaba en el jardín Starfish, que es de la Carolina Pérez. Ella es autora de 2 libros y un día la fui a buscar, le digo, Miss Caro, la Josefa, ¿cómo está? No sé qué, bien, ya, qué bueno. Le quiero preguntar algo, ¿puedo pasar a su oficina? Me dijo, sí, obvio, pasa. Estoy escribiendo un libro para dejar el chupete, pero estoy en la etapa de ilustradora y no encuentro. ¿Usted tendrá algún dato? Me dijo, sí, por supuesto, mira, te voy a mostrar el Instagram de Melita. Yo, ¿quién es Melita? Me dice, no, ella me ha hecho trabajos a mí y en verdad es súper buena. La miré y fue amor a primera vista. Dije, listo, ella es. No sé si te has fijado que la cara de la Josefa en las mejillas tiene corazones. O sea, eso para mí fue como flechazo.
Bueno, y les presenté a las del editorial, les dije, hola, quiero que Melita sea la ilustradora. No sé qué tienen que hacer como para llegar a un acuerdo, pero quiero que sea ella. Fantástico. Y así fue. No sé qué arreglaron, pero la cosa es que ella fue la ilustradora. Cuando te llega la primera ilustración que tú ves a tu hija plasmada así, ¿cuál fue tu impresión? Es que tuvimos reuniones antes. Ajá. Entonces, en las reuniones íbamos página por página, Viendo ilustración. claro, imaginándonos y visualizando qué íbamos a poner de A ilustración. full creatividad es esto. Sí. Entonces, claro, el proceso yo creo que no mucha gente se lo imagina porque es como bien desconocido. No, por eso que está muy interesante como que conozcan el proceso, porque para unos va a ser muy entretenido y Sí. para otros va a ser como, ay, mucho pega. Sí. Sí, literal. O sea, es harta pega, pero en el fondo cada detalle de ese libro está súper bien pensado y en verdad le dimos muchas vueltas entre todo el equipo, con la ilustradora, con las personas del editorial. O sea, obviamente mi familia participó de manera súper activa también. ¡Qué lindo! Porque somos súper aclamados y son, en verdad, como todos para mí son demasiado importantes. Entonces su opinión también me importa mucho. Y bueno, en estas como ir y venir de las correcciones, en un minuto yo le digo a Melita, te voy a mandar fotos como de la Josefa y de nosotros para que tengas una idea para las ilustraciones. Y cuando me llega el primer borrador, que era en blanco y negro, dije, es que se pasó. O sea, en verdad, chao. Lo hizo perfecto. Como que... Sí, no, yo vi tu foto, o sea, veo la ilustración y yo no conozco a tu hija, pero veo tu cara. Eres tú, 100%. 100% eres tú. Y es muy divertido porque a mi marido, a Gustavo, le hicieron acá como un chivo. Ajá, ¿ya? ajá. Cuando llegó el borrador, dije, Gustavo, mira, la Melita te hizo con chivo. Me dijo, me da lo mismo. ¿Estás seguro? Y me dice, sí, no me importa. Y yo, pero ¿en verdad estás seguro? Porque voy a mandar a imprimir 1000 copias. Como que tú no sabes onda Ajá. lo grande que va a ser esto. Como que Me en verdad... encanta. Esta es una ¿Estás mujer, seguro? esta es una mujer con propósito, porque es así como Gustavo, me imagino, sí, ella lo va a hacer, y fue como, voy a hacer 1000 copias y vamos a vender todos estos libros. Bueno, cuento corto, Gustavo me dijo que le daba lo mismo y yo dije, perfecto, te dejo con chivo. Y ahora todos los amigos lo molestan porque obvio que no use ese chivo, pero se ve demasiado gracioso. Parte del personaje. Parte del personaje, Sí, sí. sí, totalmente. Oye, te imprimiste 1000 copias. Sí. Te llega esta primera caja ya listo, tu primer libro en la mano. No, espérame, es que no te llega una caja, ok. te llegan todas las cajas. Todas las cajas. Todas las cajas a Cuando la autora, tiene- en su casa. ¿Tienes el video cuando abriste así como tu caja Sí. por primera O vez? sea, es que te citan a la editorial y te dicen, ya, listo, llegaron los libros. Y tienes que ir como Con un preparada. Yo camión. le pedí la camioneta a mi papá, porque en verdad Claro. eran un montón de cajas, ya no me acuerdo cuántas, pero en ese minuto estábamos armando la casa recién y no teníamos arrimo. Entonces, Esto fue el arrimo fue por el un rato. arrimo temporal, te juro, porque era un montón de cajas. Y la editorial se va quedando con pocas cajas Claro. para distribuir a las distintas librerías. Entonces, ponte tú que se quedaron, no sé, con 4 cajas. Y yo, ¿qué hago con todas estas cajas? Y en verdad, en un minuto dije, concha, ¿qué hice? Mandé a imprimir claro, demasiadas. como que me bajó como medio síndrome del impostor que nos da todo. Y dije, ¿qué hice? Mandé a imprimir 1000 copias. ¿Y ahora qué voy a hacer? Las voy a tener acá juntando polvo, no sé, como que en verdad me bajó Claro. una mini angustia. Pero después dije, no, chao, las voy a vender, obvio que sí. Y me fui moviendo y empecé como a hablar con gente, a hacer cuentacuentos, como que, no sé, las cosas se han ido dando. Pero Qué en un hermoso. minuto te juro que pensé que La angustia. no lo iba a lograr. ¿Cuánto tiempo tiene este libro? Es de junio del 2024. Casi los Casi 2 2 años. años. Otro Sí. bebé, porque al final Otro este es bebé, otro bebé. tal cual. ¿Dónde pueden conseguir el libro? Mira, actualmente estoy con quiebre de stock. Es un buen problema. Muy buen Sí. problema después de las 1000 copias, por favor. Y lo bueno es que Gustavo, que es ingeniero, es súper bueno para lo que hace. Entonces me empezó a hinchar desde el año pasado. Clau, ¿cuántos libros te quedan? Yo soy como la mente creativa y como que no soy tan buena para lo que hace Gustavo. Entonces nos complementamos bien. Maravilloso. Me empezó a decir, Clau, ¿cuántos libros te quedan? Y yo, es que no sé, Gustavo. Clau, revisa. Tienes que revisar porque se te van a acabar. Y yo, pero no, si me quedan un montón, obvio que sí. Y cuando hice el ejercicio, me quedaban, ponte tú que 80. Esto fue, Claro. no sé, tipo septiembre, octubre del año pasado. Y dije, concha, me quedan 80. Y Gustavo, ¿viste? Te dije. Hay que sacar 1000 Claro, copias hay que sacar 1000 copias más. Porque lo que, o sea, el común de la gente no sabe es que si tú quieres imprimir, por ejemplo, en China, mínimo tienes que mandar a imprimir 1000. Si quieres imprimir acá en Chile,
si imprimes menos de 1000 igual no te sale a cuenta porque es muy caro. Entonces, bueno, mandé a imprimir a China, pero todavía no llegan. Así que ¡Qué eso. maravilloso! Tenemos un libro. Clau, vienen nuevos libros. Sí, Cuéntanos deberían un venir. poquito, Todavía ajá. no hay nada iniciado oficialmente como proceso editorial, pero sí, deberían venir nuevos libros. Te O sea, de encanta. O sea, hecho, esto te encantó. mi hija piensa que yo soy la autora de Harry Potter. O sea, La amo. me dice, mamá, ¿cuándo vamos a escribir? La amo. ¿Cuándo Qué vamos a escribir el hermosura. Chavo a Madera? ¿Cuándo vamos a escribir esto, lo otro? O sea, un montón O de cosas. sea, esto es inspiración 100% para tu hija y para Sí. los que nos ven también, pero tu hija te ve como super mom. Sí. Y eso es hermoso. Así que estás logrando algo maravilloso ahí. Clau, ¿cómo haces para equilibrar? Mamá, ortodoncista, creadora de un libro. ¿Qué más haces aparte de todo esto? Uf. ¿Quién es Clau fuera de todo esto? Porque sí, como mamá a veces estamos 100% mamá, 100% no, lo que nos gusta como especialista, creando un libro, pero ¿qué más haces? ¿Qué más te gusta hacer aparte de estar con familia? ¿Qué más me gusta hacer así como en tiempo libre, dices tú? Lo que tienes de tiempo libre, porque O sea, claro, que es tiempo poco, libre. exacto, porque no creo que sea mucho. O sea, en verdad me encanta estar con la Josefa, con Gustavo, con mis papás, mis hermanas, mi sobrino. Soy muy, muy de familia. Eso es como, es mi base para que todo lo demás funcione bien. Y practico yoga, tengo una profesora que va a mi Fantástico. casa, porque como no tengo tanto tiempo de yo ir a un lugar, conocí hace más de un año a la Eve, que es mi instructora de yoga y es lo máximo. O sea, mi hermana más chica y yo practicamos yoga con ella. ¿Sientes que igual como tu vida digo adrenalística, como de muchas cosas y que lo que tú me dices, soy muy inquieta, el yoga como que te Sí, centra? sí, me centra y me sirve mucho porque esto de, no sé, hacer posturas que no son tan fáciles y de mantenerlas y sostenerlas, te lleva a una conexión tal como mente, cuerpo, espíritu, que tú dices como, oh, qué heavy, como que no puedo creer, de repente vuelvo a la realidad y digo como, no puedo creer que estoy de cabeza con una pata para el lado, la otra para el otro. Qué fantástico. Claro, y ahí es cuando me desconcentro y se me desarma la postura. Pero sí, o sea, el ruido mental lo disminuye un montón y yo creo que eso es algo súper Te ha positivo ayudado, claro. del yoga. O sea, me gusta hacer otras cosas más, pero actualmente no las estoy haciendo porque no he encontrado el minuto ni el espacio. O sea, me gusta el tenis, me gusta jugar pádel, Fantástico. pero no sé, la vida. La es vida muy es que intensa. bueno, lo más seguro es que en algún punto te vuelvas a eso. Sí. Claudia, maravilloso. ¿Cómo te ves en 10 años más? ¿Te ves En haciendo 10. full ortodoncia? Porque antes de responderme esta pregunta, Ujú. el tema de la medicina del sueño. Sí. ¿Cómo llega a ti el tema de la medicina del sueño? Porque, bueno, mamá, libro, medicina del sueño, ortodoncista, multitask. Medicina del sueño, que me contabas que estudiaste en Estados Unidos, hiciste varias cosas para entrar ahora a full con el tema de la medicina del sueño y tener un equipo bastante grande, invitar a las personas que entiendan un poquito lo de la medicina del sueño, le den el peso real a lo que es la medicina del sueño. Así que bueno, eso, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo dijiste ya? En esto me quiero enfocar un poquito en la parte profesional. Ya, es que hay una parte de mi historia personal que no te terminé de contar. Tuve 2 tratamientos de ortodoncia, ¿te Ok, acuerdas? ajá. Sí. Y un bruxismo horrible. Sí, que el segundo fue el que íbamos y veníamos de Antofagasta a Santiago, que en verdad es bastante lejos, Sí. para los que no se ubican, pero sí, es bastante lejos. Y después entré a la universidad, a mi primera carrera, y no usé mis contenciones, los retenedores no los quise usar, estaba rebelde, porque ya estaba hasta acá del tema De la diente. ortodoncia, claro. Entonces tuve una pequeña recidiva y mi mamá, en verdad, pobre, como que sufría conmigo. Hija, es que no puedo creer que este canino se te corrió. Y yo, mamá, no me puede importar menos. No me importa mi canino. Es que a mí sí me importa, me decía. Qué lindo. Te voy a llevar donde otro doctor que en esos tiempos estaba como empezando Invisalign acá en Chile. Wow. Entonces me llevó donde un doctor y él me hizo un tratamiento de Invisalign básicamente como para reorganizar, Sobrecorregir, claro. Pero yo igual seguía estando clase 2, seguía teniendo mis temas articulares, como que eso no se había resuelto. Después entré al posgrado. En el posgrado inicié mi 4º tratamiento de ortodoncia. Wow. Sí, con brackets metálicos. Y terminé en una cirugía de avance mandibular. Sí. Eras quirúrgica. Era quirúrgica, Era desde un sí o inicio, sí. claro. Bueno, la cosa es que mis temas articulares hasta el día de hoy siguen. O sea, Claro. en verdad, yo creo que, bueno, mirando el tiempo atrás, quizás si me hubiesen intervenido más chiquitita, no a los 13,
de primera instancia, quizás hubiese sido distinta mi historia. Sí, totalmente. Pero probablemente no estaría acá hablando contigo. También, Entonces, exacto. entonces, bueno, fue así como pasó todo eso. Y dentro de las cosas que me mueven es eso. Que ojalá esto no pase. O sea, ¿qué es esto de tener 4 tratamientos de ortodoncia y una cirugía de mandíbula? Cero necesario. Como que, no sé, o sea, fueron cosas que fueron pasando entre que mi mamá no sabía de odontología, nada menos de ortodoncia. Fue como la recomendación que nos dieron en su minuto como familia y terminé en eso que obvio que, o sea, yo sé lo que es ser paciente quirúrgica. Todavía tengo como poca sensibilidad en el lado inferior. Entonces, son un montón de consecuencias que ojalá... nadie pase por claro, esto, que a nadie le tenga claro. que pasar. Y ojalá poder prevenir desde que son chiquititos, desde que son guaguas. Entonces, por eso, que yo creo que se nota un poco en el contenido que hago. Totalmente, es muy Me educativo. apasiona mucho la parte preventiva, porque siento que esa es la parte y el enfoque que al menos yo le quiero dar a mi práctica para que ojalá todos los niños y todas las niñas necesiten la menor cantidad de aditamentos posibles, de tratamientos posibles, pero que crezcan de buena forma y que no terminen después siendo adultos que necesitan un CPAP. Sí. Que en el fondo, o sea, el tema de la medicina de sueño, que ahora ya voy para allá. Ajá. Perdón No, pero me por el encanta. desvío. Me encanta, me encanta. El tema de la medicina de sueño llegó hacia mí por lo mismo, porque soy muy inquieta, porque me cuestiono mucho las cosas. Entonces, claro, a mí no me cabía en la cabeza porque yo había terminado en 4 tratamientos de ortodoncia y una cirugía de avance de mandíbula. Entonces, claro, me puse a estudiar y, como te decía antes, tras de cámara, con la Joana Baden, que es mi amiga y fue mi profesora en el posgrado, empezamos a viajar a Estados Unidos para estudiar y, bueno, donde va la Joana yo también voy y me acoplo. Y en un minuto fuimos a un Winter Conference de la Sociedad Americana de Ortodoncistas y ahí expuso el doctor Guillemino. Era como una sesión solo enfocada en medicina de sueño. Esto fue el 2018. Entonces, desde ahí que me interesa el tema. Y de ahí en adelante fue como... ¿Y entendiste por qué pasaste por cirugía? O sea, es que fue como... No puedo creer que esto no lo sabía antes. Y después del 2020, con la pandemia, vino el diplomado de medicina de sueño de la Universidad de los Andes, que lo tomamos juntas con la Joana. Y de ahí en adelante como que todo se ha ido como conectando y todos los cursos y todas las cosas que hago y a las cuales asisto, es enfocado en eso también, porque es sumamente importante el sueño. O sea, uno lo ve como... Ahí está lo preventivo. Claro, y ahí está 100%. lo preventivo. Y, o sea, sin ir más lejos, el fin de semana estuvimos con un amigo de mi marido que, o sea, tiene 39 años y ya está con indicación de usar CPAP. No, Entonces, como, ¿cómo? ¿Cómo esa va a ser la solución? Como la solución y cómo ese va a ser el desenlace de la mayoría de los adultos. Y no puede 35 ser. años, muy joven. Es como, ¿qué va a pasar cuando tengas 80? Claro. No vas a respirar. O sea, y, a ver, yo he visto cómo son los CPAP. Es una súper buena alternativa terapéutica. Se siente que es como la última alternativa. Claro, pero No. es súper incómodo. Cuesta acostumbrarse. Y dormir con alguien que utilice el CPAP también. Seguramente. Entonces, claro, pero es eso o aumentas tu riesgo cardiovascular. Entonces, O te vas a morir, exacto. claro, Como- tal cual. Claro, el equilibrio. Toda la razón, Claudia. ¡Wow! Historias. O sea, mucha historia. Una persona como con mucha energía. Qué lindo todo lo que has hecho. Qué lindo el libro que hiciste con tu historia, tu hija, que le das herramientas a otras mamás, no solamente a los ortodoncistas que les interesa el tema del chupete, sino a esas mamás que no entienden el proceso, cómo hacerlo. Lo que tú dices, no hay una fórmula mágica, es lo que te acomode como familia, pero aparte de eso, multitasking, así haciendo muchas cosas, tu Instagram refleja lo que eres. Una persona que le gusta mucho la parte de prevención, que ve el paciente muy integral, que trabaja en odontología infantil a full para evitar llegar a lo que tú sufriste en un momento. Y eso es una historia muy linda, porque realmente ves la ortodoncia y la odontología con una mirada muy distinta a como lo ve cualquiera también, porque estuviste como paciente. Sí. Y como paciente completa, no como paciente de un tratamiento de ortodoncia y ya, no, como una paciente clase 2, como una paciente con elásticos, con dolores articulares y cirugía. Entonces es como recapitularte, yo no quiero que mis pacientes vivan esto y si yo puedo educar a otras personas y darle la parte preventiva full de entender que podemos solucionar mucho esto antes, es perfecto. Es como ver la odontología de una mirada distinta y eso es lo que constantemente veo en tu Instagram y como que me inspira. Porque lo hablaba en el capítulo pasado, en Instagram vemos de todo. Sí. Vamos a conseguir
Publicaciones muy buenas, publicaciones no tan buenas, cosas que nos llenen, cosas que no nos llenen. Yo siento que Instagram es como un Google, pero no está la verdad al 100% ahí, ¿ok? Es como lo que uno ve, realmente tienes que buscar un poquito más atrás, y yo he visto que tú colocas publicaciones, investigaciones, y bueno, se nota que eres súper investigativa, aparte, y el tema de la medicina del sueño es algo que lo hablábamos, que es como un auge que ahora está como cada vez más fuerte y se necesita para evitar todos estos procesos que te sucedieron a ti en ese momento. Entonces, qué lindo, qué inspirador. Yo como para cerrar, porque te lo juro que esto necesitamos como un capítulo más, porque te lo juro podemos seguir hablando un montón, pero quisiera que le dieras un mensaje primero a esas mamás que están en ese proceso de qué hacer con el chupete, y no solo eso, sino que le tomen el peso a sí, el chupete nos va a ayudar en algún punto, pero también siempre chequear que desde chiquitos hay que llevarlos al ortodoncista, al odontopediatra, para chequear qué está sucediendo y cuál es lo favorable y lo no favorable de un chupete y en general. ¿Okay? No solamente relacionado a tu libro, sino cómo invitar a esas personas a ir al odontólogo y al ortodoncista. Ese va a ser uno de los mensajes. Y el segundo mensaje para los ortodoncistas que te ven constantemente, que se inspiran en tu trabajo y que de repente te ven como una súper ortodoncista y hoy te ves así como súper humilde, esta soy yo realmente, me encanta hacer muchas cosas, y que quieren llegar así como de repente a hacer un libro en algún punto y llegar a meterse full en medicina del sueño o en algo muy específico, cómo lograrlo y cómo equilibrar tantas cosas al mismo tiempo. Yo sé que no hay una fórmula, pero bueno, hay 2 mensajitos como para cerrar, fantástico. Bueno, siguiendo el orden, de todo voy lo que a ir con la primera pregunta, que en verdad era como ¿qué mensaje le puedo dar a las familias que están en este proceso de dejar el chupete o en la decisión de ¿qué hago? ¿Chupete o no chupete? Bueno, como mamá y como ortodoncista, lo que les puedo decir es que es una decisión que tienen que tomar ustedes como familia de partida. Si es que quieren usar el chupete, eso es decisión que en el fondo uno como profesional de la salud les puede dar indicaciones de qué chupetes son menos dañinos, qué frecuencia sería lo ideal, pero cada familia tiene su propia realidad, entonces uno tiene que empatizar también con la realidad de cada familia. Totalmente. O sea, todos los niños y todas las guaguas son un mundo, entonces yo creo que cuando uno tiene una mirada un poquito más empática y no tan la mirada antigua que había antes de la medicina o de la odontología como tan jerárquica, tan como vertical, yo creo que es mucho mejor y los resultados también son mejores, porque las personas y las familias se sienten mucho más acogidas por uno. Totalmente. Entonces, creo yo que todo el proceso de acompañamiento se da de mejor manera cuando uno es más cercano y tiene una mirada más empática. Entonces, eso como punto número 1, que si van a decidir por un chupete, infórmense. Hay un montón de información en redes sociales. Yo también estoy subiendo, bueno, siempre misceláneo porque subo de acuerdo a lo que me pasa en la semana. Pero está fantástico, súper genérico. Sí, pero sí, o sea, información existe. La idea es que ojalá sea una tetina blandita, lo más aplanada posible, de silicona, que no tengan el chupete disponible 24/7 colgando en un portachupetes. Si van a usar un portachupetes que sea no estos de pelota, sino que uno bien livianito, y ojalá momentos bien específicos y no todo el día. Eso sería como un mensaje para los papás que están en este proceso de decidir si quieren o no chupete. Y pensando en los papás que ya introdujeron el chupete y ahora no saben cómo sacarlo. El libro. Claro. O sea, lo ideal de paper es ojalá sacar el chupete a los 6 meses. Pero a los 6 meses ocurren tantas cosas en la familia. De partida, la alimentación complementaria. El inicio de la alimentación complementaria, que es todo un tema. Importantísimo. Es muy importante. La vuelta de las mamás al trabajo, que esto también es otro tema súper importante, que ahí ocurre como un tema de desapego, separación. Claro, de separación, que bueno, ahí hay que ir viendo caso a caso. Pero como recomendación, a partir del primer año, que ahí debería ser el primer control odontológico con una odontopediatra, a partir de ese momento ya empezar a pensar y tener como en mente que en algún punto tienen que dejar el chupete y encontrar el mejor momento, porque lo ideal es que no sea en un contexto familiar difícil de una separación, de un cambio de casa,
no sé, cambio de jardín, cambio de ciudad, de país, o sea, un montón de cambios que pueden pasar en una familia, que obviamente la vida es dinámica y todo, pero hay que encontrar un minuto y un momento que esté como lo más estable posible para poder, en el fondo, decir, ya, ahora vamos a dejar el chupete y empezar a ordenar las ideas y decir, ya. Si ¿Cómo es que, lo hacemos? Claro, ¿cómo lo hacemos? Tener una estrategia de ir sacando el chupete en los momentos que menos necesita el chupete y después de a poquito llegar al momento más intenso, que en general suele ser la noche, para conciliar el sueño. Entonces, eso, tratar de buscar herramientas, apoyarse en su odontopediatra o en un ortodoncista infantil, dependiendo de la edad en la que ya estén en este proceso. También hay algunos dispositivos que se pueden usar, que también tenemos como disponibles como herramientas para ayudar a esta transición de tener como algo en la boca que no sea el chupete y la tetina. Eso, como mensaje para los papás. La literatura infantil también les da herramientas. Hay un montón de libros. Obviamente el mío, como que, según yo, es más bacán que todo. Está increíble. Búsquenlo, por favor. Escríbanle para que lleguen las 1000 copias rápido. Eso, por favor. Y el otro mensaje es para los profesionales de la salud que se inspiran en tu trabajo. Eso, en mi trabajo. Bueno, me toca recibir pasantes clínicos en la clínica de la Universidad de los Andes y hasta ahora llevo cuatro pasantes, todas mujeres. Y siempre conversamos de este tema, porque me pasa que yo las miro como desde afuera y en verdad titularse hoy en día de odontólogo en Chile está súper competitivo, porque hay un montón de odontólogos y la gracia de esto es que hay que verlo como una oportunidad y no como algo negativo. Una amenaza, claro. Claro, no como una amenaza, sino que ver esta situación como una oportunidad de buscar dentro de todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona, con qué puedo yo sobresalir. Porque en el fondo yo creo que al final las personas que se atienden con uno te buscan o te encuentran porque en algún punto de tu relato conectaron contigo. Totalmente. Entonces yo creo que eso es súper importante, como autoconocimiento, hacer como esto, lo que hablábamos recién de la introspección, saber bien quién soy, qué quiero, cuál es mi propósito y si en verdad esto es algo que te apasiona, la odontología, independiente de cuál sea tu especialidad, yo creo que buscar qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, cuál es tu propósito y definir bien eso te va a llevar a que todo lo demás fluya y en el fondo puedas transmitirlo a todas las personas que quieras llegar. Y puede ser como tú, que haces un podcast, puede ser, no sé, haciendo contenido en redes sociales, puede ser haciendo cursos. Sí, totalmente. Sí, pero yo pensaría en eso, como buscar un propósito y perderle el miedo como a exponerse. A mí me pasó al principio, que me daba mucho nervio esto de estar expuesta, de que la gente me viera. Yo en verdad soy muy reservada, como con mi vida personal. Me pasaba que mi Instagram personal en verdad nunca lo veía, o sea, con suerte subí una foto, pero era porque me gusta estar muy presente en lo que hago. Me encanta, entonces, esto de estar pendiente del celular siempre me generó ruido. Te estoy hablando de hace varios años atrás. Pero cuando empecé a arrendar consulta, me empezó a pasar que, claro, yo decía, pero ¿y cómo la gente va a saber que yo estoy atendiendo acá? Claro. Y mi otra hermana, la de al medio, la que es como media manager del Chavo Chupete, que me ayuda en todas estas cosas, la Fran, siempre me decía, Clau, pero es que te tienes que hacer un Instagram. Y yo, es que Fran, no me siento cómoda, como que no quiero. Y después me fui convenciendo sola, a pesar de que mi hermana me había dicho... Atravesando esa incomodidad, claro. Claro, y al final sobrepasar esta incomodidad igual te hace sentir súper bien después, al final del camino. O sea, en el proceso, obvio, un montón de cosas que yo decía como, ay, salí con una cara como de poto porque justo dormí pésimo, porque la Josefa se despertó, estaba enferma, pero filo, llegaba y subía el reel y daba lo mismo. Y después mi mamá, hija, ¿cómo subiste ese reel? Tenías una cara de sueño. Y yo, pero es que mamá, es la realidad también, como que tampoco puedo estar todo el rato aquí, si en verdad la vida es dinámica. Totalmente. Entonces, y los pacientes ven eso también. Sí. Ven no solo la doctora que está con su batita perfecta, maravillosa, sino que ven la real. Tal cual. Y para eso es igual el podcast, como lo real que es Claudia, lo real que es Marianne, muy fuera de lo que nos apasiona muchísimo, que es la odontología y que queremos ser cada vez mejor profesionales.
pero tenemos una vida atrás. Y es parte del proceso, es como, eso es lo lindo de la vida realmente. Sí, así que yo creo que para todos los profesionales que están como, no sé, 1 año, 2 años post-titulados, yo pensaría en eso. O sea, de todas maneras tienen que tener una marca personal porque prácticamente ahora todo eso es lo que te presenta al mundo. Y las redes sociales hay que saber usarlas para nuestro favor también. Exactamente. Eso. Conscientemente, ¿ok? O sea, totalmente, claro, en el fondo, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, si al final encuentro que esto de las redes sociales igual es súper bueno, porque has democratizado algo que antes era inalcanzable. O sea, imagínate, tú puedes tener un podcast y antes hubiese sido como, hola, presentarse a un canal de televisión, como quiero, por favor, me puede entrevistar, o quiero yo ser una, claro, como quiero hacer yo un podcast, claro, como en verdad. Ahora encuentro que esto es genial, o sea, y te felicito por tu podcast. De verdad que te felicito porque para hacer algo así hay que ser súper constante, perseverante, y de verdad que siendo mamá de 2 niñitas, que en verdad me saco el sombrero, como demasiado seca. 1000 copias. Clau, qué lindo tu historia, qué lindo lo inspirador que, o sea, efectivamente, yo cuando veo el Instagram y me pongo a indagar más de la persona y les escribo como, ¿será que puedes ir a una entrevista para un podcast? Como que es igual como dentro de mi incomodidad, que obviamente pueden decir que no, es como quiero tenerla porque siento que va a aportar muchísimo. El podcast justamente yo lo abrí en un momento donde no sabía qué hacer con odontología. Tenía una clínica, recién mamá, hormonas, no sé, no me hallo, no sé qué estudiar. Quiero hacer el posgrado, pero no sé si hacerlo en Chile, hacerlo afuera, o sea, todo eso. Y el podcast fue como, yo voy a empezar a entrevistar a personas que me inspiren. Entrevisté a mis mejores amigos, entrevisté todas las personas que estaban a mi alrededor, que están en distintas áreas, no solamente odontológicas, sino que están en ventas, siendo gerentes de otras empresas. La odontología, se olvidaron de odontología, y cada una me dejaba un mensaje tan inspirador que yo decía, es que esto es lo que me gusta, a mí me gusta ser odontólogo, y conecté con la ortodoncia y me gusta ser ortodoncista, y veo los trabajos de los ortodoncistas, entrevisto a ortodoncistas y digo, es que esto es lo que me llena y me apasiona, y por eso para mí el podcast es como el anclaje a recordar cuál es mi propósito. No solo porque me gusta hacer podcast y de repente me gusta comunicar y hablar, amo, pero el propósito de por qué hago ortodoncia, el por qué me apasiona tanto esto, porque veo a mis pacientes, porque me gusta atender ortodoncia infantil, me encanta, porque siento que cada vez uno tiene que estar más actualizado, y porque eso, soy muy inquieta. Y dentro de mi inquietud necesito hacer cosas. Entonces, efectivamente, eres una persona que me ha inspirado muchísimo. No quiero hacer un libro, no, pero es un libro que tú y la Tere tienen algo muy en común, no solamente un libro, sino que realmente se inspiraron completamente en sus historias para crear y plasmar algo tan lindo, y siento que no solamente deja una huella a familias, sino que también a los ortodoncistas en animarse que podemos hacer muchas cosas y podemos ponernos metas que lo vamos a lograr en algún momento. Y tú efectivamente quiero hacer un libro, y vendiste 1000 copias. Y vienen todavía no me lo creo. Y todavía no te lo crees, y créetelo, porque lo estás logrando y lo vas a seguir logrando. Así que gracias por tu espacio, por tu historia, por inspirarnos y por venir acá. De verdad que estoy muy agradecida por tu entrevista. 100%. Gracias a ti por la invitación, de verdad que gocé como este corazón abierto de contarte un montón de cosas que yo creo que mucha gente no sabe. Sí, totalmente, así que bueno, este fue un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos, inspirado 100% en este libro maravilloso que me llevo y en esta maravillosa ortodoncista y profesional. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, compartan muchísimo, y por último, ¿dónde te pueden conseguir tus redes sociales para que sepan? En @ClauOrtodoncia. Súper fácil. Fácil, maravilloso. Consíganla, escríbanle si quieren libros, así, libro. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao. Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast.